La juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu. Mateo Alemán. Bienvenidos a otro episodio de Creatanautas. Hoy en el número 30. Número 30 ya, me cache la mar. Me cache la mar, ahí ¿Cómo vamos sube subiendo esto, ahí, poquito a poco, pero vamos. Y pensábamos que no íbamos a hacer ni 5. Ni 5. Era como a ver si llegamos a los 10, ya nos parecía mucho. Oye, señal de que algo estamos haciendo bien, ¿no? Por lo menos un poco. Lo estamos intentando. Estamos en ello. Pues nada, muchas gracias a todos vosotros por estar en otro episodio más de Creatanautas. Y hoy vamos a hablar, teníamos muchas ganas de tener a nuestro invitado de hoy porque vamos a tener la oportunidad de hablar con él en persona y a conocerle. Vamos a conocerle porque en verdad le conocemos desde hace muchos años. Además que dirige una de las plataformas de ocio y tiempo libre más famosa de la Comunidad de Madrid y para mí de las mejores. Barremos para casa. Muy bien. Hombre, claro. Así que nada, tenemos el gusto de tener hoy aquí con todos nosotros a Fabio Echeverría. ¡Qué presentación! Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Les doy la enhorabuena por estos 30 años. 30 años no, perdón. Ojalá. 30 ediciones de este programa y bueno, por participar y estar aquí para compartirlo con ustedes. A ti, Fabio, por estar aquí, por venir y pues pasar este ratito con nosotros y compartir lo que nos dé tiempo en este ratito y de lo que quieras. Qué bien. Así que nada, pues cuéntanos un poquito. Puerta abierta. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, quién eres. ¿De qué planeta eres? ¿De qué planeta eres? Bien. ¿Qué sueñas cuando miras la luna? Bueno, como podrán imaginar por mi tono y todo lo demás, Alemania es lo que me queda más cerca. Sí. Total. Argentino y volviendo un poco a las raíces, ¿no? Porque a pesar de que llevo ya 22 años aquí en España, en realidad es la vuelta de los orígenes. Tanto mi abuelo paterno como mi abuelo materno han sido uno de Salamanca y otro del País Vasco. Así que generación directa, pero sin otro entorno familiar aquí. Y bueno, por esa vuelta de la vida y en el ámbito de la formación y de la universidad, que es donde siempre me he movido, me vine a hacer un doctorado hace 22 años aquí. Un poco buscando el perfeccionamiento, buscando alternativas, pero bueno, también respondiendo un poco a las circunstancias históricas de mi país, ¿no? Me pilló el corralito y fue un motivo más para quedarme aquí en España. Espera. ¿Cómo que te pilló el corralito? Explica. ¿Qué es esto del corralito? ¿Qué es eso del corralito? Y no tiene que ver con las gallinas. Bueno, en Argentina... Y tampoco con un tren. Exacto. En Argentina fue una crisis económica y social que se sufrió hace 22 años ya. Y bueno, fue una crisis que todos aquellos ahorros y toda la privatización fue de alguna manera incautada por el Estado. Con lo cual eso generó una crisis en todos los ámbitos, de las tantas que se pasa cuando se es argentino y se vive en aquel país, pero que se supera también, ¿no? Entonces, volver a Argentina, yo me vine con el objetivo de hacer el doctorado y así lo hice en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Educación. Y bueno, por decisión personal y con la expectativa de generar un desarrollo profesional más ambicioso aquí en España, me quedé primero en el ámbito universitario durante muchos años y después, bueno, como mi temática, mi área tiene que ver con la educación no formal, con los jóvenes, con los adultos, fue que me incliné poco a poco a este ámbito de coordinación de programas de ocio y prevención. Qué bien, joder. Pero, Luis, ¿llegaste directamente a Madrid o empezaste en otro punto de España? Ya, no, llegué directamente a Madrid porque yo me presenté a una convocatoria de beca de cooperación iberoamericana y tenía la opción de hacer el doctorado aquí o en la Universidad de Barcelona. Como
me exigían a la Universidad de Barcelona el catalán y claro, desde Argentina no era ni el inglés ni el francés. Entonces, bueno, por una cuestión idiomática preferí la Complutense y aquí aterricé y aquí llevo desde ese momento. O sea, desde el año 2000, vamos. Claro, o sea, 22 años. Claro. Desde Justo. el año 2000. Bueno, como siempre a Luis le gusta ir un poco al principio del asunto, ¿no? Pues sí, me gustaría que hablando de juventud, ¿cómo era Fabio en su juventud y qué soñaba ser Fabio cuando estaba en el pupitre? Vale. Bueno, esto más que remontarse a los orígenes es a la prehistoria un poco. Me preocupa. Pero bueno, wow, qué pregunta. Imagínate, tú recuerda, imagínate claro. cuando, no sé, pues 10, Sí. 12, 14 años. A punto de ir al instituto. Bueno, lo mío creo que si me tendría que definir, creo que tiene que ver con lo vocacional, ¿no? Esto que nace como una cuestión de impulso, más que una cuestión de necesidad o de proyecto personal que está muy, muy pensado. Aunque parezca curioso, y esto no es una información que he compartido con muchos, pero como se trata esto de desnudarnos un poquito, Exacto. en torno a los 13 años mi preocupación estaba en función del servicio. Y aunque parezca mentira, con 13 años mi preocupación eran los niños de barrios que tenían carencia. Entonces, claro, en aquel momento a nivel institucional era la iglesia y el grupo de San Juan Bosco, el grupo de jóvenes con el que participábamos y hacíamos distintas actividades. La cosa era muy sencilla, era organizar juegos, salir a buscar a panaderías la bollería de 2 o 3 días anteriores, que antes que la tiraran era para dárselas con la merienda a estos colegas, que ya les digo, 13 años yo y algunos 14 o 11, ¿no? Pues qué bonito, ¿no? Pensar con esa edad ya pensar de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí sí hubo un punto muy de contactar con toda esta parte espiritual, ¿no? Y de hecho hubo un intento de empezar la carrera de cura o irme formando para eso. Ah, mira. Cosa que cuando necesitamos la autorización del padre dijo, la iglesia, no vemos el mejor espacio, ¿no? Por estos estereotipos y prejuicios que quizás hay en torno a esta cuestión. Pero creo que lo mío estaba más allá de lo religioso, tenía que ver con esto más desde la vocación. Sí. Y a partir de ahí seguí, mi camino siempre estuvo vinculado más a ese ámbito, ¿no? Fue mi niñez o mi adolescencia fue casi que diría por condiciones también de vida, de poca diversión, de poco entretenimiento, de poco ocio, ¿no? El tiempo libre, más allá de la escuela, era para eso, para empezar a trabajar, que lo empecé a hacer a partir de los 14, 15 años, con trabajitos ahí, que era para, o un cine o comprarte el abrigo que habías pasado 20 veces por el escaparate y que nunca llegabas a y comprarte. pegado ahí al cristal, algún día lo conseguiré, ¿no? O inclusive para comprarme mi primer radiocassette. Y ahí dejo cuáles son los orígenes, ¿no? Y no voy a decir mi edad. No lo voy a decir. Entonces, bueno, un poquito yo creo que si lo tengo que marcar, lo marco con esta palabra que es la vocación, hacer lo que a uno le nace, y le nace más que desde la cabeza o del compromiso social. Creo que tiene que ver con lo que me nace más desde la necesidad afectiva. No, y es muy curioso. Me ha llamado mucho la atención porque años después sigues ayudando a jóvenes a que espabilen, ¿no? Un poco también en su vida y que puedan agarrarse a cosas también sanas y que les haga estar entretenidos, que se puedan divertir. No sé. Es eso. O sea, No, porque yo creo que bueno, si tú sientes a lo mejor que realmente no disfrutaste de lo que tenías que haber disfrutado de la niñez, pero ves, ya tenías un objetivo muy claro. Claro. Entonces, Sí. Si no disfrutabas de una manera, disfrutabas de otra. Exacto. Pero ya, Sí, ya no. ibas con esa intención, ibas buscando eso. Yo creo que tú buscarías la manera, si no era con una cosa, con otra, de ayudar, ¿no? Exacto. Sí, ha pasado por ahí, y con esto no estoy diciendo que no haya tenido una infancia o una juventud alegre, ¿no? Yo no tengo reparo de traumas o conflictos o exclusiones, ¿no?
quizás se han dado por otros aspectos, pero no precisamente por no tener esa diversión. Una, porque las condiciones familiares tampoco me permitían. Cuando parte de mis amigos se iban de vacaciones a la playa, pues yo me quedaba en casa todo el verano, ¿no? Chapoteando en un cubo de agua. Porque es lo que había, ya está. Y bueno, aunque me quedaba con la historia de qué era esto del mar, cuando venían los amigos y me lo contaban, pues yo les contaba que me lo había pasado muy bien, chapurreando en la Pelo Pincho, que es una marca de piscina, estas de plásticos azules, de Pelo toda la Pincho vida. se llama. Claro, Las claro. Pelo Pincho. Qué bueno. Tú dile a un argentino si ha tenido una Pelo Pincho en su vida, y seguramente que la ha tenido. Es Del como barreño pasamos a la Pelo Pincho. Como la pelota de mi casa, que aquí no ha tenido una... ¿no? La de Nivea, la de Nivea. O la de El Nivea. balón de Nivea. Claro. O la de Nivea, es verdad. Cierto. Eso. Que eso dicen que todas las familias, o sea, no es que todas las familias han tenido uno, pero dicen que solo hay un balón Nivea, lo que pasa que le pegas la primera patada, La vas pasando por el mundo. Y va girando, se ¿no? pierde y la coge otra familia que, anda, un balón La Nivea. custodia, me pasa la custodia, ahora me toca a mí. Y por eso todas las familias aquí en España hemos tenido el balón Nivea. El balón Nivea. Bueno, Oye, allí pues hay una pelota. se me viene... Una Pelo Pincho. Una Pelo Pincho. Perdona que te corte, que es que se me viene ahora entonces la pregunta de ¿cuál fue la primera vez, o te acuerdas de la primera vez que llegaste a ver el mar? Sí, fue con 17 años. Fui con mi hermano, Gustavo, 3 años Le mayor. mandamos un saludo A Gustavo, claro. ¿Sí? Un saludo. Saludo, Gustavo, Gustavo. un saludo. y 2 amigas con él. Y bueno, era ese descubrimiento, ¿no? Porque yo precisamente soy de Argentina y de La Pampa, o sea, estamos en la mitad del país, llanura, Claro, el centro. ni siquiera conocer una montaña, no, esto es llanura, llano, cultivos y vacas, era todo lo que veía. Ni siquiera una montaña para tirarte de Rodando, de por lo algún menos. lado, nada que va. Y fue en esa ocasión. Es cierto que después, bueno, en casa fue un poco el mensaje de familia, ¿no? Las cosas se consiguen con esfuerzo. Y sinceramente, yo digo, cuando digo, uy, pero esto es explotación familiar si empezaste a trabajar tan joven. Pues yo no lo veía, o al menos no lo sentía como una cuestión de explotación. Era el medio para conseguir lo que yo quería. Y también la satisfacción de que lo había conseguido por mí mismo y no porque me lo habían regalado. Joder, pero es que eso claro, dependiendo de la mentalidad que tengas, fíjate cómo cambia, porque ahí la manera de ver las cosas, es decir, no, es que me tienen aquí trabajando, nada más que trabajando, y verlo de otra manera, que es, bueno, me estoy formando, como dices tú, me gano mi dinerito, y eso me hace sentir bien, y es para conseguir otra cosa. Sí, sí. Para conseguir el propósito. Un propósito que tengas, claro, que sobrepase todo eso. Es algo, yo siempre decía, los trabajos que he tenido son un puente para llegar realmente a donde quiero. Es. No me voy a traumatizar, ay, qué pena, que es que trabajo, por muy joven que sea. Y estos son los aprendizajes un poco de vida. A veces recibimos de la familia y a veces arrastramos, ¿no?, estos mandatos de familia cuando no nos convencen, pero en este caso yo lo he arrastrado y estoy agradecido porque a día de hoy también le pongo un valor a las cosas, ¿no? En esto que seguramente comentaremos algo después acerca de los jóvenes y cómo son, yo no es que juzgue al perfil de los jóvenes, ¿no?, sino que son distintos. Y porque creo que los mandatos son diferentes. Y esto se ve cuando uno trabaja con un grupo de chavales, ya sabemos, o yo tengo muy buen olfato para saber qué es lo que viene de uno y de otro, ¿no? Y de otro. Alguien que pilla un vaso de agua y lo deja a la mitad, el otro que se lo sirve, que no lo toma, y el otro que se sirve justo lo que necesita para beber, a mí son 3 mandatos de familia. Son detalles, O sea, fíjate qué que la detalles. tienen. Qué ¿no? detalles, ¿eh? Sí. Y en estas pequeñas cosas es donde decimos, ahora sabemos de dónde venimos, ¿no? Y nos permite comprendernos también quiénes somos. Qué bueno. Qué bueno. Qué bien, aplauso. Bien. Hombre, un aplauso, por favor. Alimenten el ego de un argentino. Y veréis. Y veréis lo que pasa. Y veréis. Vale, y el hecho de... ¿Cómo es la evolución de Fabio? El hecho de decir, quiero ser profesor... ¿Cómo empieza ese pensamiento, esa idea? Ya.
Bueno, creo que en parte tiene que ver esto, ¿no? La vocación, para mí la docencia era poder aportarle al otro lo que yo sabía, esto es enseñar, ¿no? Y poder acompañar al otro en el aprendizaje. Entonces, bueno, creo que eso era una parte de lo que había, pero bueno, también con sacrificio. En el caso de mi universidad, las clases empezaban a las 6 de la tarde y yo compensaba, trabajaba mañana y tarde, compensaba 1 hora de la tarde los días sábados para poder ir a la universidad. Y la universidad terminaba a las 12 de la noche. Era presencial y bueno, eso era el sacrificio, ¿no? Sí, pero así logré la licenciatura en Ciencias de la Educación o en Pedagogía. Hice la carrera también de maestro de grado y con esa formación profesional, la verdad que a partir de un máster que hice en la Universidad de Buenos Aires, bueno, con un buen reconocimiento al trabajo de tesis, fue una propuesta alternativa. Y veréis que todo lo que he dicho tiene sentido porque era una propuesta de cambio curricular para que en las cárceles de hombres y de mujeres pudieran tener un sistema educativo, que solamente tenían la parte de educación primaria, la EGB, digamos, no tenían la parte de bachillerato o formación cultural. A partir de eso sí aceptaron esa propuesta, se incorporó en los servicios penitenciarios, con lo cual fue un gran desafío porque, a ver, en aquel momento estaba hablando de 25, 30 añitos, recién salido del cascarón y con la biblioteca acá diciéndote, tú puedes, ¿no? Cambiar el mundo. Pero bueno, conseguí, logré de alguna manera ese reconocimiento para que se pusiera en marcha. Entonces, claro, esto no solamente cambió la propuesta de intervención en los centros penitenciarios, sino también que llegamos a cambiar una parte legislativa que se computaba la formación o los estudios que lograran los internos por disminución de la pena que tenían sancionada a nivel judicial. Ya. Entonces, estamos hablando de un tema... Un tema con chicha, ¿no? Yo ahí me tiene intrigado o sea, ¿y llegaste a estar en centros penitenciarios? Claro. Yo era, bueno, coordinaba todo el proyecto. Obviamente había equipos docentes, asesores, psicólogos que trabajamos conjuntamente. Esto no era el trabajo. Yo largué esta idea, que esto es lo que se puede hacer, pero para concretarlo se necesitó un equipo de gobierno que te avalara el proyecto, claro. Equipos docentes para poder desarrollar los recursos, presupuestos y demás. Y trabajábamos directamente en cárceles de hombres y de mujeres. Joder, pero qué bueno, ¿no? Superar cada eslabón de esa cadena Claro. y llevarlo a cabo. Y bueno, hacer un cambio legislativo, has dicho, incluso. Se llegó a hacer para eso. Y el sistema a nivel pedagógico, digamos, la forma de poder estudiar, porque no eran las 20 asignaturas con tal temario, ¿no? Sino que fue una adaptación curricular que a la gente que estaba ocupada o interna podían alcanzar las mismas capacidades en menor tiempo y con otro recurso adaptado. Entonces eso después de las cárceles se extendió a los trabajadores, gente que trabajaba pero que no tenía el título y que lo necesitaba para una certificación de profesionalización, entonces se extendió también a ese nivel. Qué bueno. Y bueno, realmente, obviamente que esto no es un mérito mío personal, simplemente yo sembré la semillita y después el cultivo es lo que se fue generando con todo el resto, ¿no? Bueno, pero joder, pero es que es como las ideas, ¿no? O sea, alguien puede tener una buena idea, si no se lleva a cabo se quedará en nada, pero hay que también atreverse, tener esa fuerza de voluntad de, bueno, voy a presentar esta idea, que luego se siembra, se cultiva y se cuida y de ahí sale algo mejor, pues oye, pues, fenómeno, ¿no? Que luego tienes que tener esa suerte, ¿no? De que lo acepten, de que te ayuden. Y encontrar un equipo, claro. Encontrar un equipo. Alrededor de todo eso. Ahí está. De aquella idea inicial a lo que ha sido después ha cambiado mucho, ¿no? Pero bueno, fue el puntapié inicial de la carrera universitaria, porque a su vez era profesor en la universidad, gané una plaza y ahí estaba. ¿Aquí o allí, en Argentina? En Argentina lo tenía, entonces llegó un momento en donde yo ya sentía la necesidad profesional de crecer más y por eso me vine aquí. En educación, este ámbito que hablo de la educación penitenciaria y todo lo demás es el ámbito de la educación no formal.
¿no? Vale. Porque no es la educación reglada. Y entonces, bueno, allí no había mucho perfeccionamiento, por eso me presenté a una convocatoria de becas aquí para hacer el doctorado. Y el doctorado que lo hice en la Facultad de Educación de la Complutense, lo hice en educación no formal, más vinculada al ámbito de educación de adultos, porque era la población con la que yo estaba trabajando. Ya. Así. ¿Y sentiste que al hacer eso, ese cambio, al llegar aquí, se te abrieron nuevas oportunidades o nuevas ideas? Mira, curiosa, y agradezco tu pregunta, ¿no? Porque me lleva a pensar dos cosas, ¿no? Un poco cuál fue la trayectoria y también cómo se van compaginando las expectativas en función del entorno donde estamos. Claro. Eso es. En Argentina, de alguna manera, yo ya tenía mi ubicación a nivel profesional, una plaza en la universidad, un cargo político de asesor en el gobierno de turno, un cargo dentro del Ministerio de Educación. Y cuando vine acá con el doctorado, mis expectativas no bajaban, estaban de ahí para arriba. Hombre, yo a presidente tenía que llegar. Ambicioso ahí. Ambicioso, como siempre. Y bueno, aquí un poco que en el ámbito académico la cosa fue más difícil, ¿no? Aunque sí gané una convocatoria, una plaza de adjunto en la Complutense y estuve trabajando y también he trabajado con otras cátedras en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, con el sistema de educación a distancia, y que son plazas a las que me he presentado y he ganado. El ámbito era como demasiada exigencia para lo que yo podía hacer. Es decir, me limitaba mucho a una cuestión más teórica, más conceptual, y a mí me faltaba el contacto con el alumnado, me faltaba el contacto con la investigación y con una realidad que me permitiera seguir sacando esta parte de vocación, ¿no? Y porque es un poco lo mismo que hemos hablado aquí muchas veces. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y salir a practicar con la vida no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es que yo estar en un aula con 15 internos, algunos de droga, otro por asesinato, otro con realidades y causas de lo más variopinto, esa era la riqueza que yo tenía de estar enseñando, porque era un desafío permanente de decirle cómo a esta persona lo ilusiono para que encuentre una motivación por la cual centrarse a estudiar, ¿no? Y acá das tu speech teórico, te están escuchando 50 personas, con la UNIR 200 que están detrás de una pantalla, y eso a mí desde el anonimato me faltaba vida. Y ahí en el caso con los internos, ¿lo conseguías? ¿O Sí. costaba llegarles? Es que vaya nivel, ¿eh? Vaya nivel. Es que es un gran reto, Claro, por eso claro. me crea curiosidad, ¿no? Mira, yo creo que en alumnado, digamos, fue uno de los ámbitos donde más agradecimiento tenés. Había de todo, ¿no? Pero donde más agradecimiento, porque era como el oxígeno que venía en el día a día, en la rutina de ellos. Claro. Su rutina es algo de gimnasia y tareas, nada más. En cambio, el ámbito o el espacio educativo era el nexo con la realidad de afuera. No solo por la información que le llevábamos, es que nosotros estamos afuera del sistema, no estábamos conviviendo con ellos. Entonces, era esa conexión con la realidad y era llevarle un poquito de esa vida que ellos habían perdido por la sentencia que tenían, ¿no? Entonces, bueno, había de todo, ¿no? Es cierto que no son cárceles de alto riesgo, pero sí gente que lleva años internos, ¿no? En el caso de mujeres inclusive hasta más duro, porque en el caso de mujeres hasta los niños hasta los 5 años conviven con sus madres. Entonces eran madres que estaba la guardería, por ahí se te metían en una clase un niño y era duro. Es duro porque son de alguna manera familias que están dentro del servicio penitenciario. Claro, en el mismo privadas centro. de En el mismo libertad. centro. Claro. Entonces, a veces la realidad era dura, pero muy agradecidos y por eso, con mucha apertura, ¿no? Con muchas ganas de salir de su rutina. Ahí me imagino el contraste que estás diciendo, que de repente pasar a eso, que es más retador, a algo que ya es como más sedentario, por decirlo de algún modo, ¿no? Que es todo el rato un poco igual.
y a ti te molan los retos, Claro. por lo que estamos viendo. Hombre, porque la satisfacción es mucho mayor. O sea, Sí, de y el lo que desafío consigues. también, ¿eh? Porque te exige permanentemente trabajar con internos, tener en claro cuál es la línea, cuál es la línea roja, ¿no? Sí. Que no podés cruzar. Claro. Esto Y que lo no puedes dejar, y personal, que no puedes dejar cruzar tampoco. tampoco. Es decir, mi función era docencia, era educar y que aprendan unos contenidos determinados, pero obviamente la cuestión emocional, cuando una madre te está llorando porque, no lo sé, porque tiene otros hijos fuera que no lo ve, bueno, el día que están de bajón por sus circunstancias, que no vienen a clase porque han sido sancionados. Todas estas cuestiones te afectan al emocional y había un espacio de trabajo con el equipo docente después como de... Claro, es que ahí Hay es que descargar y soltar todo. Exacto, exacto. claro. educación y psicología. Y ¿no? psicología. A la vez. Sí, sí, sí. Estás haciendo dos papeles a la vez. Bueno, pues si os parece bien, hacemos un descansito rápido La primera transición, venga. y seguimos. Venga, Qué vamos rápido, qué con la rápido llega. transición. Vuela el tiempo. ¡Transición! Bueno, pues nada, vamos a seguir hablando con Fabio y a que nos cuentes un poquito el tema de la asociación, ¿no? Está bien dicho. Otra forma de moverte. Red del tiempo libre. Y va. Redes para el tiempo libre. Eso es. Entonces vamos a retroceder un poquito y cómo surge el hecho de que acabes aquí, trabajando aquí, bueno, en Alcalá, En Alcalá de Henares, porque estábamos diciendo eso, que justo también te has quedado en La Rioja, que estabas haciendo programas claro. a distancia para adultos y de repente te vas con los jóvenes. Con los adultos te aburrían. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué A ver, pasa ahí? dices, ya, se acabó. Vamos a cambiar de generación, ¿no? Eso. Es a la inversa, ¿no? Cuando era joven estaban con los adultos y ahora que ya estoy entrando en la adultez empiezo a trabajar con los jóvenes. Claro. Mira, qué juego. Bueno, yo aquí en Alcalá llego a través de un proyecto que somos convocados para trabajar y es con la red de ocio y tiempo libre, ¿no? Y es con la población joven de 14 a 30, 35 años. Jóvenes, Y- jóvenes. Jóvenes. Ya en el 98, que es cuando empieza otra forma de moverte. Sí. ¿En el 90? 98. En el 98 empieza el programa. En realidad este programa de ocio, que está obviamente coordinado y llevado a través de la administración pública del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y se coordina a través de dos concejalías, la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Salud. Y ahora les digo por qué estas dos concejalías. En realidad, estos programas surgen en distintas ciudades de España como una respuesta o búsqueda alternativa al fenómeno del botellón. Estos espacios de encuentro de los jóvenes donde, bueno, socialmente parecía que era el desmadre y la cosa más perversa, que se diviertan y que beban. Yo jamás he hecho un botellón, ¿eh? No. Yo tampoco. Tú tampoco Bien, lo bien. En casa, en Solo en casa. ca- solo en casa, solo en casa. Claro. Los conocemos. Claro. Entonces, ante estos fenómenos, desde la administración pública se trata de buscar alternativas y se comienza a fomentar o proponer un ocio alternativo a ese ocio más consumista, más centrado en las adicciones o en los excesos, ¿no? Y así surgen distintos programas en Granada, en Murcia, en Huelva, en Gijón, y algunos de ellos todavía subsisten, pero somos muy poquitos los que mantenemos el enfoque y la metodología. Y el enfoque pasaba por tratar de fomentar el asociacionismo de los jóvenes que se nuclean a través de algún hobby, algún entretenimiento, algo que les apetezca, ¿no? Tenemos asociaciones que se dedican al juego de rol, al juego de mesa, a las actividades deportivas, a quienes se dedican a la música, a las artes escénicas, y cada uno de ellos es un ámbito del ocio que aborda. Entonces, estos programas tratan de ir generando, coordinar, movilizar esta red de asociaciones para que sacar una oferta a los jóvenes de la ciudad en esta línea, que sea un ocio alternativo. ¿Y por qué alternativo? Porque precisamente se trata de abordar algunos contenidos que son transversales al programa, es decir, contenidos donde tienen unos valores determinados, ¿no? La cuestión de el respeto, la tolerancia, el grupo, la diversidad,
Y por otro lado, que se trabaja en temas de la prevención y la concienciación. Es decir, ofrecer un espacio y una información que les permita hacer un ocio saludable y no un ocio consumista. Entonces, y perjudicial, ¿no? Y Claro. perjudicial. O sea, Claro. que no tengan solo la alternativa de ir a El bares o discotecas, Claro. botellones. Beber. O que si lo hacen, lo hagan sanamente, ¿no? O siendo conscientes ¿De qué están haciendo. ¿M? Nosotros siempre decimos que la prevención, que tal como se entiende, que no es prohibición, no es dejar de hacer cosas, sino es hacerlas, pero con conocimiento. Y que ya la decisión que tomemos o de lo que hagamos o cómo lo hagamos, también sea nuestra responsabilidad. Y esto es una capacidad que a veces en la juventud es lo que más cuesta trabajar, ¿no? Este espíritu crítico, decir, el poner un límite, decir, vale, me he tomado un cubata, ya con este cubata, ¿puedo conducir o no puedo conducir? Y también ser consciente que si lo hago pasando el límite, hay consecuencias y que no tienen que ver conmigo, sino que tienen que ver con el mobiliario urbano, tienen que ver con otro conductor que a lo mejor no ha bebido. Claro. Y esto es un fenómeno que sí tenemos que intentar cambiar, ¿no? O al menos ponerle conciencia para evitarlo. Claro, pero fíjate, también tienes que, claro, justo lo que has dicho, tienes que concienciar de que no es prohibir. En todo caso es regular, limitar. Exacto. Pero claro, en la mente de un joven, el término limitar cuesta. Mira, Javi, yo creo que a veces el límite lo tenemos como una cuestión de prohibición, ¿no? Pero una cosa es cuando es la prohibición por imposición y otra Correcto. es cuando el límite lo encuentro porque yo estoy convencido de ello. ¿Sí? Y para estar convencido... Porque tomo conciencia de ello, ¿no? Exacto. Claro, y porque ya conozco ahí las está el consecuencias de una acción, de un hecho. Es que los jóvenes, si no, es como que si les pones lo prohibido, Exacto. es como que te entran más ganas de hacerlo. Claro, pero Es el desafío de no responder a esa norma, ¿no? Ahí está. Claro, es como la pelea entre padres e hijos. No me digas que no, porque entonces voy y lo hago. Exacto. Claro. Ese es el juego y que yo creo que desde el ocio, obviamente no hay estudios que hagan un seguimiento de impacto de estas políticas o de estas estrategias de ocio alternativo, ¿no? Pero lo que decimos siempre, al menos hacemos un buen trabajo de información, ¿no? Y mientras el joven está en un espacio de estos espacios de ocio alternativo, al menos estamos seguros de que no está bebiendo, no está consumiendo o no está teniendo comportamientos violentos. Y también hay otra diferencia que yo creo que esto se va cosechando después de 24 años y tiene que ver con la forma de intervención, ¿no? Nosotros hay en el programa un grupo de profesionales que son integradores sociales o que están terminando la carrera de psicología, y digo esto porque una de las condiciones es que el perfil sea joven. Es decir, que sea una persona de 25, 24, 23 años que está terminando o ha terminado la carrera. ¿Por qué? Porque una intervención proveniente desde otra persona que tiene mi misma edad no tiene el mismo impacto que si la voy a hacer yo. Porque si aparezco yo, por más que me ponga el outfit más moderno, mis canas no lo permiten disimular. Sí, es como que viene bien que hable de igual a igual, ¿no? Exacto. Esa empatía que se da con el igual a igual es lo que hace que el mensaje sea diferente. Claro, es que es sentir esa sinergia. Entonces, a lo mejor con alguien de tu edad o... Cambia. Porque a lo mejor le van a decir lo mismo que le han dicho sus padres antes de salir. Y Correcto. Lo mismo que le dijo el martes su profesor en la clase. Pero se lo está diciendo un colega. Y un colega que empieza a lo mejor la charla diciéndolo, tranquilo que yo también me fumo un peta. ¿Y sé de qué va? Claro, ¿Vale? claro. Entonces, desde ese punto de enganche, el mensaje llega diferente. Esta es la parte que a lo mejor es menos visible en cuanto a las actividades en sí, porque decís, están jugando un torneo de fútbol en el Juncal de 9 de la noche a 1 de la mañana. Vaya, ¿y qué es lo alternativo? Bueno, lo alternativo que en ese horario el resto de sus colegas están de botellón o están de marcha o están haciendo otro uso del tiempo, de su tiempo libre, ¿no? Claro, es ver el trasfondo de ese mensaje, ¿no? Que tenemos visual. Ahí estamos viendo a unos chavales jugando una partida, ya está. Y dices, pues vaya, pues bueno, pues muy bien. Claro.
y decir tengo que jugar un partido, pues no me voy a meter nada antes, porque tengo que responder a mi equipo, ¿no? Entonces ya hay de por sí una autorregulación. Y bueno, en este ámbito también, y decía las dos patas, ¿no? De juventud y de salud, porque precisamente estos programas en parte se subvencionan con lo que se decomisa del narcotráfico. Una cosa muy curiosa, Anda, es decir, coño. lo que tiene que ver con el consumo y que se logra decomisar, estos dinero que se recupera se destinan a proyectos sociales. Por eso el programa en parte está subvencionado por el Plan Nacional de Drogas. Pero ¿ves cómo tienes Qué que bueno. venir? ¿Cómo tenías que venir? Es que es verdad, es que... Empezar a contarnos. Porque luego Claro. claro, yo creo que luego la mayoría no valora y no conoce esa labor que estáis haciendo. Es que una de las cosas que Luis y yo estamos agradeciendo mucho de haber empezado este proyecto de entrevistas es que realmente os sentáis aquí, hablamos con vosotros y conocemos cosas que no conocíamos. Claro. Entonces eso es lo interesante, que tenemos un ratito para hablar con vosotros y ahí sacamos cosas que de otra manera... Aparecen los entretelones, Claro. ¿no? Claro. Y es súper bonito que cierto. también la gente que vea el episodio lo sepa. Mm. Porque fíjate. Sí, yo creo bueno, que es una labor que a veces lo tenemos internamente al equipo como una cuestión de metodología, pero hay mucha tarea, ¿no? Y a veces no se reconoce cuando te dicen, es que todavía le ponen un escenario, un micro, para que se emborrachen, que ahí están con la litrona y todavía le ponen música para que se entretengan. Ya, bueno, pero a lo mejor quien se está subiendo al escenario es alguien con quien hemos hablado y se ha concienciado que en su mensaje o en su letra no debe hacer apología de la droga. Ya. No está haciendo no se está haciendo eco de la violencia entre los grupos juveniles. No está haciendo una transmisión de pensamientos o estereotipos machistas. Y este es el mensaje, está llegando con un discurso a través de la música que también impacta a los jóvenes. Claro. Y esto es como a veces decimos, ¿no? Hay una anécdota o un proverbio, no anécdota, de un borracho que estaba buscando las llaves debajo de una farola. De una farola. Y llega el otro y le dice, pero ¿qué estás buscando? ¿Qué estás haciendo? Es que he perdido la llave del coche o de la casa acá. Y dice, pero ¿la perdiste acá? Dice, no, creo que era por allá. Y dice, entonces, ¿por qué las buscas aquí? Porque hay luz, ¿no? Entonces, a veces también intervenimos o le vamos a hacer prevención a alguien que está con una Coca-Cola. Entonces, el hecho que estés en un concierto, que te estés tomando tu litrona, ese es el momento, esa es la situación donde yo te puedo decir, lo que tenés en el vaso tiene estas consecuencias. Entonces, es eso, ¿no? Llevar un poco la luz a donde realmente claro. está el problema o la cosa que queremos cambiar. Claro. Y Fabio, ya que hablamos de educación, pues claro, hemos dicho 24 años. 24 años de 24 años. Otra forma de moverte, desde 1998. Vale, entonces, son años que dan para mucho. Como todo cambia, sobre todo en estos últimos años que ha cambiado tanto y tan rápido, Sobre todo en cosas de la tecnología digital también, Todo. los jóvenes y... claro, la tecnología, la manera de educar, la manera de percibir información, igual de enseñar. Me imagino que vosotros os habéis tenido que actualizar o que cambiar un poco el sistema en manera de cuando os habéis tenido que dirigir a los jóvenes el mensaje de cómo darlo, Sí, porque ya lleváis casi, o sea, vais a empezar una tercera década, Claro. os habéis pasado ya 2 décadas. Claro, Que entonces- cada década se notará, ¿no? Sí. Lo que está diciendo Javi, cómo cambia, ¿no? La juventud, ¿no? habéis Cómo tenido va que cambiando. remodelar un poco algo de la estructura de... Es el desafío de cada programación, te diría. La única ventaja es que no somos un equipo externo a los jóvenes, ¿vale? Sino que estamos trabajándolo con jóvenes. Entonces, ese ritmo, ese proceso se va dando conjuntamente. Y en realidad nosotros recogemos las necesidades, las tendencias, las modas, las formas, y las vamos incorporando. Es algo que en realidad es un proceso que ellos nos educan a nosotros Correcto. como equipo y nosotros se lo devolvemos en formas de acciones que responden a esas necesidades. Claro, porque es un poco como cuando tú estabas en el centro penitenciario, les llevabas parte de la información de fuera
Entonces, en este caso, los jóvenes, oye, pues os llevaban ese tipo de información a vosotros, os actualizaban, ¿no? En cierta manera. Por eso para mí es un agradecimiento a la vida trabajar con jóvenes. Es una escuela diaria. Es decir, la forma de comunicarse, la forma, y eso que ya el con lenguaje también que usan, que lo van cambiando. Mi trayectoria, mi edad y mis años, si se quiere, lo asumo con dolor, pero lo asumo. ¿También te dicen bro? No, me dicen pa. Pa. Te dicen profe. Aparece. No, son relaciones muy, muy deformalizadas también y bueno, yo creo que en eso trato de adaptarme, aunque a veces cuesta. Pero de última hay algo que no se ha perdido, pasen los años que pase. El ocio es un espacio de socialización y socializar es tratar de relacionarse uno con otro. Entonces, lo que va cambiando son códigos y como todos nos vamos adaptando, ¿no? Entonces, desde el programa y gracias a la apuesta que hacen los gobiernos y hemos pasado por distintos colores en estos 24 años, hay una confianza en los resultados. Es decir, no deja de ser el espacio de la administración pública donde los jóvenes encuentran alternativa, pero no solo para ir a consumir el ocio, sino para generarlo. Ya. Y esto es importante. Es un poco en ese mensaje que decíamos de la prevención, que hay empatía. ¿Por qué hay empatía? Porque es de igual a igual. Acá también. No solamente te ofrezco lo que vos querés, sino lo que vos querés lo podés desarrollar a través del programa. Un concierto, un torneo, una competición, una exhibición de baile, una exhibición de parkour. Si es tu iniciativa, si es tu motivación, vente. Y es un poquito, mira, ahora hago la paradoja con aquello que yo hice con este proyecto de adultos que comentaba, ¿no? Él viene con esa semillita chiquita y al final, cuando quiere ver, tiene un cartel por detrás, tiene un escenario, tiene un técnico de sonido, tiene una carpa donde cambiarse y es su camerino, VIPs y todo lo demás, lo que, claro... Ostras, es que ahí te sientes súper arropado, esta cuestión, ¿no? para un joven de 20 años, de 17... es todo un logro y es un reconocimiento y esa es la autoestima que muchas veces necesitamos trabajar con los jóvenes, ¿no? Reconocerlos, darle y que el lugar que tienen. Que es posible el poder alcanzar eso, ¿no? Que tienes unas cosas que las estás creando tú solo en tu casa y muchas veces no sabes dónde puedes compartir. Hombre, por eso es un lujo y un privilegio, porque, a ver, no todas las ideas valen o se pueden desarrollar de la misma manera, porque a lo mejor algunas son más complejas. Pero el hecho de que, bueno, decir, hoy vengo a ver un concierto de música, pero otro día puedo ser yo el artista que haga ese concierto. Exacto. Oye, pues voy a hablar con... O no el artista, sino también puedes crearlo. O juntarte con varios amigos y crear un festival, ¿no? Ser parte del staff, o ¿no? Claro. Lo que tú dices, de la organización. Claro. Bueno, también, bueno. Mira, en esa línea, por ejemplo, ahora que, bueno, desde hace un buen tiempo venimos trabajando con el rap, la música urbana y todo lo demás, ¿no? Grupos de chavales que se juntaban concretamente en el Parque O'Donnell, de manera informal, y empezaron con las batallas de gallos. Y estas batallas, claro, había un descontrol, digamos, en cuanto a lenguaje, en cuanto a mensaje, etcétera, etcétera. Un día, claro, la policía en esto intervenía por cuestiones de ruido, de contaminación, etcétera, etcétera, y al sentirse un poquito presionados, pues un par de ellos se acercaron al programa y dijeron, ¿nos pueden conseguir un lugar donde no nos persigan, donde podamos cantar? Claro, le conseguimos ese espacio, tuvieron un lugar. Poquito a poco, a la gente que está en esto no le gusta el chojín o no le gusta Franté, aunque son los veteranos y de la movida, pero tener una charla... Para gustos los colores. Claro, han tenido charla con ellos. Sí, hemos hecho... Chojín estuvo aquí un par de veces... ¿O más? Sí. Hemos hecho algunas charlas, sí, las hemos hecho en Un Orgullo, han tenido intervención con ellos en el Alcalá Magna. Sí, porque el día aquel del Orgullo fue cuando yo fui a lo de la charla de Chollín, ¿no, Sara? Estuvimos ahí en la Casa Socorro. Correcto. Sí. Estuvimos también hemos estado en varios festivales del Orgullo. Ya, pero ese día, claro, porque yo me acuerdo de que Chollín ya había venido, creo que una anterior vez, pero yo pude ir a esa. De hecho, nosotros intervenimos cantando en uno de esos...
conciertos. Es verdad. Es cierto. Cierto, un año Ustedes actuamos en Los Santos estuvieron ahí. Niños, ¿no? En Los Santos Niños. Correcto, Pues fue, correcto. creo que esa que se coordinó ahí. Entonces, bueno, y hoy, por ejemplo, estamos teniendo en el programa la battle de los distritos que le llaman. Sí, y en que lo hemos visto hace un rato, sí. Y en todos los distritos, Moja, que es un chico psicólogo deportivo, pero a su vez tiene toda esta vinculación con la batalla de gallo. Sí, vamos a enviarle un saludito al señor Moja. Moja, no sé. No, se le da bien al gran chaval. persona y muy majete, muy majete. y sabe llevar muy bien este grupo. Y perfecto, este fin de semana hemos estado en la Galatea con otro distrito, se va a hacer una final y con mucho reconocimiento. ¿Y qué buscan estos chavales? Es eso, simplemente un espacio donde poder cantar. No están pidiendo ni presupuesto, ni vienen con caché, ni exigencias técnicas, simplemente un lugar donde poder hacer lo que quieran. Sí, pero bueno, es normal que tengan o que se tenga en general ciertas limitaciones, porque no es cuestión de decir, vale, pues que esta gente me ponga a mí todo y yo voy a hacer lo que me dé la gana y voy a decir lo que quiera. Claro, es como el tema de la libertad de expresión también, pues bueno, desgraciadamente supongo que vosotros también reguláis ese tipo de cosas. Claro. De hecho, hemos empezado a incorporar, porque como saben, en la batalla de gallo hay un jurado de 3 personas y hemos incorporado a alguien que saca la bandera roja, ¿no? Esto de la flag red. Es como la tarjeta roja penaliza, en el fútbol, ¿no? Claro, penaliza. Que penaliza. Y simplemente la sanción es una de estas personas de integración social y hace de prevención. En el rap se dice cuáles son las condiciones, cuáles son los mensajes que no se pueden decir. Y cuando aparece en la improvisación, simplemente saca la tarjeta. La tercera está descalificado. Entonces, esto que condiciona la improvisación, sí, al comienzo es como todo, ¿no? Ante una norma o un límite nos renegamos, pero después, claro, entienden, porque como dice Moja precisamente, la música evoluciona, como evoluciona todo. Y a lo mejor lo que era un mensaje guay de aplaudir y todo lo demás hace un tiempo, hoy no lo es, el contexto no lo permite, ¿sí? Y también lo que le transmitimos, la rima fácil, pues ya no vende. Claro. Puedo decir 5 y ya sé lo que viene después, ¿no? Entonces, pues no tiene gracia. Eso ya claro. Juégatela para buscar otra rima para el 5. Claro, porque ya y no. ahí va a estar tu matiz y va a estar tu sello personal. Ahí está. Juégatela por ese lado. Qué bueno. Claro, ya buscamos más elaboración, digamos. Fabio, como nos queda poquito tiempo, nos has comentado antes una cosa muy interesante. Y oye, ¿por qué no por lo menos darle una puntillita? Lo de Alena. Alena. Vale. ¿Qué es? Bueno, en este ámbito de trabajo con los jóvenes o con las personas que a veces tienen necesidades especiales, y esto es lo que ocurre con las personas con algún tipo de discapacidad, sea intelectual, motriz y lo que sea, Alena es el Centro de Apoyo a la Diversidad Funcional. Es una asociación que lo que busca es, a través del programa, ir generando espacios de bienestar para estas personas. No solamente tenemos nuestro objetivo puesto en la inclusión social, sino también en el enriquecimiento como personas, ¿no? A veces el trabajo con la discapacidad ha estado muy centrado en ofrecer recursos, ¿no? Sí. Parece que es un amasijo de arcilla y todo el mundo puede modelar lo que quiere. Y estas son personas como cualquier otra, y creo que el aporte que nosotros al menos estamos intentando es que sigan siendo quienes son, pero que puedan encontrar un enriquecimiento desde el acompañamiento terapéutico, desde el apoyo para su desarrollo emocional, para el desarrollo de la autonomía, para su inserción en ámbitos donde hoy, aunque parezca mentira, siguen siendo limitados para ello, el ámbito del trabajo, la accesibilidad a infraestructuras, al transporte público, a su bienestar o inclusive a su futuro, ¿no? Estas personas, como cualquiera, van creciendo y en algún momento van a ser personas mayores. Ya. Hay residencias, hay apoyos para ellos, la sanidad responde,
y a veces es más duro, ¿no? Porque una persona cuando se hace mayor dice, bueno, iré a una residencia y no es opción, ¿no? Aquí ellos tienen menos opciones. Claro, están más y menos limitados y alternativas. tienen menos, eso es, hay menos Entonces, alternativas. bueno, es un proyecto que hacemos socios, hacen terapia, hacen trabajo desde el cuerpo, desde el teatro, desde la inserción social, y ahí estamos trabajando con ellos y por ellos. Y es un grupo humano muy enriquecedor también. Muy bonito, ¿no? porque claro, tienen quizá lo que les falta en muchas ocasiones, que es motivación por la vida. A lo mejor no la ven en otros aspectos o en alguna etapa de su vida, hasta que a lo mejor no conocen alguna... sigue siendo una asociación, ¿no? Claro, sí, de este sí. tipo. Sí, O sea que- eso, estamos ahí con algún proyectito nuevo que implique la normalización. No puede ser que tengamos que salir en manada tipo escolares de infantes que van tomados de la manito y digan, ahí viene el grupo de diversidad o ahí viene Alena. No. Acá buscamos que sus salidas sean repartidas. Si 3 quieren ir a comerse un bocadillo, que vayan ellos 3 y necesitan un monitor, los acompaña, ¿no? Sí. Pero que se integren. Que si 2 quieren ir a una discoteca o quieren ir a tomarse un trago, que puedan estar. Porque es aprendizaje y crecimiento para ellos, pero también es una oportunidad de aprendizaje para el resto de los ciudadanos, ¿no? Ahí Sí, está. correcto. Que a veces no Concienciación. sabemos cómo manejarnos. Viene Sí. una persona con una dificultad de movilidad y no sabemos ir para la derecha, para la izquierda, si ponerle las sillas, si Cierto, echarme cierto. para atrás y tenderle la mano. Es que es lo que iba a decir, que muchas veces no tenemos nosotros más el problema que ellos. Exacto. Pero quizás sea por eso, por el miedo el desconocimiento, porque no sé cómo ayudarle, ¿no? O no sé si me da pudor acercarme y decirle, ¿te ayuda algo? Claro. Cuando en ¿O cómo te realidad ayudo? esa persona tiene una dificultad y como lo ha convivido con ella toda su vida, es normal y no te está pidiendo ninguna ayuda. Este soy yo que voy cojo, entonces cuidado, Claro, que te puedo pues- dar un codazo, pero no pasa más de eso. Correcto. O sea, tomarlo con naturalidad. Exacto. Entonces, también parte del objetivo de este proyecto es la normalización de las personas con diversidad y que tienen muchos derechos y que no pueden hacer uso porque el resto de los humanos decimos que no lo tienen o no lo generamos. Entonces, Ya. ahí está nuestro desafío, ¿no? Integrarlos no, incluirlos como parte de la realidad social que somos, tan variopinta como cualquier otro. O quizás los que nos debamos incluir seamos el resto, Exacto. a lo mejor. Exacto. Fabio, pues ya nos hemos quedado sin tiempo. Yo seguiría hablando y te seguiría preguntando un montón más de cosas, pero No, pero por eso te vamos a invitar en un futuro a que, vamos, por supuesto, a que vengas cuando quieras. A la edición seguir. 60. Venga, nos lo vamos a apuntar, a ver Lo si firmamos. podemos hacerlo. A las 60 tienes que estar aquí otra vez. Perfecto. A seguir hablando y, como dice Luis, para que nos sigas contando cosas que se van a quedar en el tintero. y es más, las 60 si llegamos, te dejamos a ti elegir dónde quieres que vayamos a hacer Creatanautas. Venga, va. A Muy ver, si bien, no, muy a bien. ver si no vamos a tener que ir a Argentina. Pues nos vamos a Argentina. Acepto reto, acepto reto. Así Y que nada, muchísimas gracias, un me he placer. sentido muy a gusto y nada, que esta pincelada de quién soy, simplemente, bueno, sea para mostrar una parte más de mí. Pues un placer conocer tu historia y sobre todo eso, que sigas con ese viaje que tenías cuando empezabas en la juventud, lo sigues manteniendo todavía. O sea que, Sí, se nota además. que sigas Ahí con ese estamos. espíritu. El espíritu joven, que no se pierda. Ahí está. Y nada, que como no queremos que te vayas de vacío, pues no, pues le damos un regalito, ¿no? Pues la taza que has estado utilizando Llévate la todo taza de Creatanautas. el programa para ti. Y vamos a brindar contigo. Con mucho gusto, con Fabio, mucho gusto. Muchas gracias por haber Con estado mucha aquí más con juventud nosotros. sana. Exacto. Y gracias a vosotros por estar otro episodio más de Creatanautas. Hasta el Recordad que siguiente. nos podéis escuchar en En Spotify. Spotify, es ¿eh? verdad. En Spotify. Ahí, pínchale al faldo. Ah, no le pinches. Aquí no funciona. Hasta luego y muchas gracias. Chao.